Gardel y la política. Cuando le preguntaron si el artista debía involucrarse en la política, contestó: de ninguna manera. Yo entiendo que debe ser norma de los artistas el no interesarse por la política. El artista debe ser apolítico. El artista se debe únicamente al público y no debe tener nunca, creo yo, ningún matiz político. Sin embargo, nunca ocultó sus vínculos basados más en la conveniencia personal que en la adhesión política, con el caudillo conservador de Avellaneda, Alberto Barceló, y con su guardaespaldas, el tristemente célebre Ruggerito, a quienes conoció a través de los Traverso. En 1916 había hecho campaña contra Irigoyen integrando una caravana de artistas que recorrió algunas localidades bonaerenses en un tren especialmente contratado por los conservas. El Mundo Einzelbaum brinda un dato muy interesante sobre el vínculo de Gardel con la política. Me consta que a fines de la década del 40 aún se conservaba su ficha de afiliado en el Centro Socialista de la entonces circunscripción 19 de la capital, ubicada en la calle Austria. Con respecto a este tema, el historiador del socialismo García Costa señala: Palacios hace un culto de la amistad y en su mesa siempre hay lugar para el que llega. Entre los muchos que los visitan, más de una vez ha estado Carlos Gardel, que se ha afiliado del partido y del que habla siempre con simpatía. Y Gilbert, evidentemente, tenía ideas socialistas, aunque no militaba. Ni siquiera, que yo sepa, estaba inscripto en algún distrito. Cantaba para los conservadores porque tenía un comité donde se jugaba al garito y todas esas cosas. Cuando lo citaban como Adorno, él iba a citas de los hermanos Ruggiero o Barceló en Avellaneda o don Constancio Traverso en el Abasto, pero sin hacer ningún alarde de política. Él amaba a la gente del pueblo. Para él, como para mí, en contradicción con otros amigos, el pueblo era santo. Cuando se celebraba el 1 de mayo, nos sentíamos estremecidos al escuchar cantar al pueblo. Es muy interesante lo que señala Einzelbaum. Nunca se propuso sino la superación individual y como artista solitario, y en ese sentido tampoco se diferenció del tipo medio que conoció en el conventillo y que aspiraba a superar su situación de clase mediante al triunfo personal en el orden económico y vocacional. Si fue sensible a ciertos dramas, si pudo medir injusticias y desigualdades, los tangos siempre las mencionan, siempre como una situación, una fatalidad de la condición social, a veces como una protesta, fue con la condición, muy propia del hombre, hecho en la calle de esos tiempos, de no concebir una reivindicación concreta desde el punto de vista de las masas. Había aceptado el paternalismo de otros, que le ayudaron en su ascenso, y luego fue paternalista él mismo cuando sus medios se lo permitieron. Cambien el disco. Tiempo después haría una visita a Villa Desocupación, acompañado por un fotógrafo y un cronista del diario Noticias Gráficas. Allí confraternizó con los más perjudicados por la crisis y el modelo antipopular implantado el 6 de septiembre de 1930. Se fotografió con sus admiradores y les cantó varios tanguitos. Días más tarde, Gardel estaba en una reunión con gente fina que despotricaba contra los pobres, los habitantes de Villa Desocupación. Al escuchar la consabida frase: «Aquí no trabaja el que no quiere», Carlitos estalló: «Por favor, che, no sigan, sino la van a embarrar hasta las verijas. Los hombres y las mujeres que viven allí no son ni aproximadamente como los pintan ustedes. No son malandras ni buscan la manera de hurtarle al cuerpo al laburo. Trabajan duramente para ganarse el mango que les permita parar la olla cada día para que sus chicos no padezcan hambre. Si han rajado del centro es porque con 4 latas y un cajón armaron un bulincito mistongo que les permite no pagar el alquiler. ¿Que allí hay algunos pillos? ¿Algunos que le andan gambeteando a la policía? Y claro, pero digo yo,
¿No los hay también a 3 cuadras de Plaza de Mayo? Semejante yuyo maligno crece en todas partes, y el arrabal no podía zafarse de dar albergue contra su deseo a esos furgos, que andan siempre pelados con la ley. Pero de ahí a que todos son tipos de avería, hay tanta distancia como de aquí al sol. Cambien de disco. El cine sonoro. Los intentos de agregar sonido a la imagen cinematográfica comenzaron con el acompañamiento de un pianista para animar las secuencias del cine mudo, y se fue pasando a la reproducción de discos mientras se proyectaban las imágenes. Era un procedimiento complicado y no siempre satisfactorio, por los problemas de sincronización y las eventuales fallas técnicas. No faltó el porteño que lo bautizase cine tartamudo. En la Argentina, los primeros intentos de sonorización utilizando discos se realizaron filmando partes de sainetes, óperas y zarzuelas en escenarios teatrales, en rollos de 2 a 4 minutos que se proyectaban sincronizados con discos. También con este método se musicalizaron antiguos éxitos mudos como Nobleza Gaucha de 1915. A mediados de la década de 1920, la compañía estadounidense Warner Brothers desarrolló un sistema de sincronización entre los discos y la película al que llamó Vitaphone. Con este sistema se realizaron los rodajes originales de 2 films dirigidos por Alan Crosland, Don Juan de 1926, protagonizado por John Barrymore, y El cantor de Jazz Singer de 1927, con Al Jolson, de impacto inmediato que lo consagró internacionalmente. Más modestamente, en la Argentina, Eleuterio Iribarren en 1929 rodó Mosaico Criollo, con su propio sistema de filmación en sincronización con un registro fonográfico que incluía 2 canciones interpretadas por Anita Palmero, Joaquina Carreras y Julio Perceval. Luego de intentar grabar con una cámara muy ruidosa, tuvieron que colocar el aparejo detrás de una ventana. Del otro lado del vidrio, los actores debían moverse de adelante hacia atrás y viceversa, sustituyendo el zoom in o el zoom out de la cámara. Entre 1930 y 1931, con el Vitaphone, se filmó El drama del collar de Arthur S. Moon y los 2 primeros films sonorizados del director José Agustín el Negro Ferreira, El cantar de mi ciudad y Muñequitas porteñas, ambas protagonizadas por la española María Turgenova. Actuaba también Antonio Berciani, que luego sería conocido director en Muñequitas porteñas, en donde tenía un papel relevante un futuro astro del cine sonoro, Florent Delbem, y hacía su primera aparición como actor en cine, alguien que sería famoso sobre todo como guionista y director, Mario Soffici. Paralelamente se intentaba incorporar el sonido a la cinta de imágenes con un método alemán de grabación fotoeléctrico llamado trabajo de 3 en griego. Basado en estas ideas, el inventor D.D. Forrest, pionero de la radiofonía en Estados Unidos, registró el sistema Movietune y el Phonofilm. Principios similares aplicaba el Photophone de la RCA. Estos métodos requerían películas y cámaras especiales para incluir la banda sonora en la cinta, ya fuese grabada en toma directa o que se recurriese al doblaje. La Corporación Argentina de Films había importado una cámara de D. Forrest que sirvió para realizar tomas de imagen con sonido de las Asunciones de Irigoyen en 1928 y de Uriburu en 1930, en las que puede verse y oírse al dictador dando un discurso. Pero el primer éxito sonoro nacional serían los cortos filmados en ese año por Eduardo Morera con el protagonismo de Carlos Gardel. Carlitos, pionero del videoclip. Federico Valle había nacido en 1880 en Asti, Italia, y falleció en 1960 en Buenos Aires. Pionero y formador de técnicos cinematográficos, se inició como camarógrafo en Europa, donde en 1908 realizó la primera toma aérea de la historia. Vino a la Argentina en 1910
para filmar los festejos del centenario y se radicó en este país. Abrió una sala cinematográfica en Mar del Plata, montó un laboratorio para doblar al castellano los entretítulos de películas mudas y para 1915 producía publicidades comerciales fundando la Cinematográfica del Valle. Fue pionero del noticiero semanal que comenzó en 1916 con Film Revista Valle, que se proyectó hasta 1931. Su empresa formó a los mejores camarógrafos y laboratoristas de una etapa que llegó hasta bien entrado el cine sonoro. Si Valle era el pionero del cine, para muchos Gardel sería el iniciador de un género que recién se desarrollaría medio siglo después. Al decir de Charly García, Gardel tuvo la inteligencia de inventar el videoclip. Se dio cuenta del cine como medio para promocionarse. Entre los cineastas, y más allá de la discusión de si eran o no clips, el mérito se lo llevaría a Eduardo Morera, un actor que en 1930 quiso convertirse en director. A Morera se le ocurrió aprovechar el éxito de las canciones populares para hacer cortos que complementasen la exhibición de largometrajes. En esa época, las salas contrataban por separado el film base de la sección y los complementos, que podían ser noticiarios, cortos o números vivos. Asociado con la Cinematográfica Valle, Francisco Canaro y José Razzano, Morera le propuso a Gardel filmar lo que, visto a la distancia, era la primera experiencia de cine sonoro no documental realizada en la Argentina y, en buena medida, un anticipo de lo que décadas después serían los videoclips. Morera dio dos versiones distintas sobre la vinculación de Gardel al proyecto. En una, el entusiasmado con la idea era Razzano, mientras que el propio Morera dudaba de la posibilidad de hacerlo, argumentando que el cantor estaba excedido de peso y que tenía que bajar por lo menos 14 kilos. En la otra versión, él mismo pensó en Gardel. En los dos casos, Morera señalaba que el cantante dudó antes de aceptar y, como en el 90% del inicio de las historias de Hollywood, hubo que convencerlo. Incluso después de que aceptó jugarse en ese experimento, se mostró muy retobado al decir de Morera. Al comienzo no fue sencillo. Más de una vez Razzano o Leguizamo lo tuvieron que traer de la orejita porque si no, no venía. Nunca me enojé con él, salvo una vez que faltó a la filmación sin avisarme. Fue necesario ir a buscarlo a su casa de la calle Jean Jaurès, donde vivía con su madre. Cuando entré allí lo vi en el baño haciéndose gárgaras. Me asusté, porque pensé que estaba mal de la garganta y por eso no había asistido a la filmación. Le pregunté si estaba enfermo y me contestó que estaba bien, pero como al otro día corría su caballo, quería estar en buen estado para alentarlo. Cuando Gardel se empezó a ver en las películas, se gustó tanto que poco a poco empezó a disciplinar su vida profesional. Otro inconveniente que surgió al comenzar a filmar con Carlitos fue su negativa a cantar con orquesta. Solo quería hacerlo acompañado de guitarras, porque como a veces se equivocaba, sabía que las guitarras lo esperaban, en cambio la orquesta no. En total, según Morera, Gardel filmó 15 cortos entre el 23 de octubre y el 3 de noviembre de 1930, algunas veces en forma espaciada por los compromisos de Gardel. Fueron unas maratónicas sesiones nocturnas en un caluroso galpón en la calle México 832 de la ciudad de Buenos Aires. Según Morera, Gardel llegaba al set baño turco porque como la película era poco sensible, teníamos unos reflectores que lo hacía transpirar como loco. Pero le hacía bien, así continuaba adelgazando, para lo cual había comenzado a hacer gimnasia en la Asociación Cristiana de Jóvenes. La filmación contó con la fotografía de Antonio Merallo, reconocido camarógrafo y técnico que participó en más de 200 films, y los sonidistas fueron Roberto Schmidt y César Raffo. Merallo recordaría décadas después que Carlitos esperaba los cambios de decorado y enfoque en camiseta, tomando mate con los técnicos, contando sus tradicionales cuentos, poniendo la mejor buena voluntad y hablando sobre su pasión por el cine y sus proyectos de filmar en Argentina e instalar estudios propios. Para Morera era la primera experiencia de dirección
y no faltó quien pusiese en duda su idoneidad para dirigir a Gardel. En el recuerdo de Canaro, durante la filmación discutieron muy poco y, pese a lo improvisado que era todo, nuestras primeras producciones de entonces algún mérito debían tener, cuando sus exhibiciones perduraran a través de los años. Además, se entusiasma Canaro en sus memorias. Con Gardel fueron de los primeros filmadores de cine sonoro en nuestro país. Tuvieron que resolver todo de manera improvisada. Morera recordaba que secaban los negativos con ventilador y, como la cámara hacía tanto ruido, teníamos que pedirle a una vecina del conventillo una almohada para taparla. Morera atribuyó a esas condiciones que se arruinasen 5 de los 15 cortos filmados con Gardel y se lamentaba: uno de ellos tenía mucho valor afectivo para mí porque aparecía Irineo Leguizamo junto al cantante. Corto de genio. Los 10 cortos a los que se refería Morera en los últimos años de su vida eran los correspondientes a los temas Añoranzas, Canchero, El Carretero, Enfundá la Mandolina, Mano a Mano, Padrino Pelao, Rosas de Otoño, Tengo Miedo, Viejo Smoking y Gira Gira. Se estrenaron a partir de ese mismo año en salas del empresario Clemente Lococo. En 1935, la productora les puso el título común de Así cantaba Carlos Gardel. Sus negativos se preservaron en el archivo de la Cinemateca Argentina y, en 2012, se reprodujeron en una copia de 35 milímetros. El que añoraba Morera era Leguizamo solo, que hasta la fecha no se ha podido recuperar. En 1995, un coleccionista halló una copia del Quiñerero, otro de los cortos filmados en 1930, pero por el deterioro del material y las malas condiciones de producción, resultó imposible reproducirlo en su totalidad. Muchos años después, el notable director ítalo-argentino Mario Soffici recordaría ante Osvaldo Soriano las tremendas condiciones de filmación de aquellos años. Utilizábamos un maquillaje especial que yo conseguí, consistente en pintar la cara de color ocre claro y los labios color verde porque las películas no eran sensibles al rojo. Los actores teníamos que trabajar con reflectores de arco puestos de cada lado con 6 pares de carbones, una cosa que quemaba la vista. A la noche había que andar con colirio porque era imposible salvarse del efecto de esos reflectores. Cuando me sacaban un primer plano, entraban 10 o 15 minutos poniendo la luz, poniendo la cámara. Le decían al actor: no mueva la cabeza más que esto. Después le ponían la luz quemante y le decían: trate de ser lo más natural posible. Con un telón de fondo. Algunos cortos traen, a manera de introducción o presentación, una breve charla inicial de Gardel con el autor o el compositor del tema, lo que los constituye un material histórico extraordinario. Celedonio Flores en Mano a Mano, Arturo de Nava o Arturo de Navas, como aparecerán los títulos en El Carretero, y Enrique Santos Discépolo en Gira Gira, y con el director de orquesta Francisco Canaro en Rosas de Otoño de José Rial y Guillermo Barbieri. El diálogo se relaciona con la canción de Gardel que interpreta a continuación y transcurre al centro de la escena, con un gran telón de fondo como si estuviesen en un escenario. Luego, por corte directo, Gardel aparece en un plano medio y cercano, guitarra en mano. Tocaba algunos acordes de la introducción para luego solo hacer una como que toca, con los guitarristas detrás suyo como en Gira Gira. Cada tanto, con una amplia sonrisa mirando a cámara, termina moviendo la cabeza a un lado y a otro como agradeciendo un gran aplauso del público presente. La escena con Arturo Navas, previa al Carretero, sugiere el final de una charla donde don Arturo agradece: bueno, gracias, Botija. Tengo mucho que agradecerte de que te hayas acordado de este pobre viejo y que hayas sacado a ese macarroncito criollo del potrero del olvido, para que las nuevas generaciones se den cuenta de lo que es el olor a pasto y el olor a fogones, hermano. Navas, yo no he hecho más que interpretar en lo posible tu canción. Y girando el cuerpo hacia cámara, sonriendo, Gardel agrega: y que el público juzgue.
Con Discepolín se da el siguiente diálogo. Enrique, ¿cómo te va? Bien, ¿y a ti? Decime, Enrique, ¿qué has querido hacer con el tango Gira Gira? ¿Con Gira Gira? Eso es, una canción de soledad y de desesperanza. Hombre, así lo he comprendido yo. Por eso es que lo cantas de una manera admirable. Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad? Sí, es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años y de pronto, un día, a los 40 años, se desayuna con que los hombres son unas fieras. Pero decís cosas amargas. Carlos, ¿no pretenderás que diga cosas divertidas de un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse? ¡Pum!, señalándolo con el dedo índice como si fuera un arma, como dándole un tiro. Discepolín contará así, con su bella y cercana prosa, el origen de este tango memorable que pintaba la crueldad de aquellos años, pero que lamentablemente no ha perdido de actualidad. Gira Gira nació en la calle. Me la inspiraron las calles de Buenos Aires, el hombre de Buenos Aires, la rabia de Buenos Aires. Yo no escribí Gira Gira con la mano, la padecí con el cuerpo. Grité el dolor de muchos, no porque el dolor de los demás me haga feliz, sino porque de esa manera estoy más cerca de ellos. Y traduzco ese silencio de angustia que adivino. Usé un lenguaje poco académico porque los pueblos son siempre anteriores a las academias. Los pueblos claman, gritan, ríen y lloran sin moldes. Y una canción popular debe ser siempre el problema de uno padecido por muchos. El film sonoro argentino. En el inicio de Rosas de Otoño, con el mismo telón de fondo de sus charlas con autores, entran en escena Gardel y Francisco Canaro, los dos de smoking. ¿Cómo estás, Carlos? Como siempre, hermano, dispuesto a defender nuestro idioma, nuestras costumbres y nuestras canciones con la ayuda del film sonoro argentino. Al decir esa última frase, Carlos mira con intención a la cámara, Canaro reafirma la intencionalidad. Yo por mi parte te acompañaré con mi orquesta y haré lo imposible para que nuestras canciones sigan triunfando en el mundo entero. Muy bien, viejo. ¿Largamos esta carrera? Larguemos, que suenen las campanas. Listo el pollo nomás. En este caso Canaro se va. Gardel permanece en escena y canta así el vals Rosa de Otoño. Viejo smoking y la misiadura del 30. La orquesta de Canaro, que se escucha en off, acompañó también a Gardel en su interpretación de Viejo Smoking. De los cortos de 1930 es el diferente. No se trata de mostrar a Gardel solo o con sus guitarristas, cantando con un fondo negro y en un plano próximo. Aquí, con guión de Enrique Maroni y con la participación de Inés Murray y César Fiacchi como protagonistas de la acción, Gardel debuta como actor de cine sonoro de ficción en lo que aparece como una escena o un cuadro de sainete. En el corto, estrenado en el Cine Teatro Astral el domingo 3 de mayo de 1931, como complemento nada menos que del largometraje de Charles Chaplin, Luces de la Ciudad, también se hará ofrecido en el Cine Florida antes de la actuación del gran ilusionista Fu Manchu, lo que da una idea de la relevancia que se le dio en su momento. La escena, en una pieza de pensión, con un ropero con espejo y una jaula con un pájaro, comienza con Carlos de traje, sentado en una pequeña mesa, fumando y jugando en solitario con una baraja, cuando viene a interrumpirlo Manuela, Inés Murray, una muchacha gallega enviada por la dueña a reclamar el pago de alquiler. El cantor se fastidia. Total, solo debo 3 meses y el que va corriendo. Es que dice la patrona que va corriendo demasiado y que las carreras a ella no la seducen. Y bueno, ¿qué querés que haga? Ya he agotado todos los recursos, sin empleo, sin amigos y sin nada que empeñar. Es que yo no veo más que 2 caminos. Decime uno, o paga y se queda, o no paga y se va. Siempre la misma milonga. Es que aquí se debe el alquiler, se debe el teléfono, me deben a mí,
que no me puedo hacer la permanente. Entra entonces un amigo de Carlos, representado por el actor César Fiacchi, al que Manuela lo entera de que le han aplicado el tango El Desalojo. El amigo comenta: pero che, no acertamos ni una. Y a mí que me dejaron cesante, y eso que yo también fui revolucionario, Es alusión al despido de empleados públicos por la revolución de Uriburu, cuyos principales afectados, pero no los únicos, fueron los considerados peludistas, es decir, seguidores de Irigoyen. Era entonces de una gran actualidad. Recordemos que no habían pasado 2 meses de la instauración de la dictadura. Eso y la evidente enviciadura del protagonista, que como dice Carlos en su parlamento, ya ha empeñado hasta las boletas de empeño y solo le quedan boletas de boletas, y no tiene otro traje que el puesto para vender, marcaban cierto guiño crítico, por más que no pretendiese ser un cuestionamiento, ya que el problema del personaje de su condición de burrero, esos parlamentos eran apuntes de una realidad para muchos. En el orden del cuadro o sketch dramático, servían para que el amigo, silbando entre dientes el ciruja, se pusiese a husmear en el ropero de Carlos y encontrase ahí el smoking. Ante la propuesta de venderlo, viene, a modo de glosa, el tema de la canción como parte de diálogo. No podría separarme de él. En la historia de mis mejores aventuras de amor, él fue el testigo fiel. Cuánta pebeta linda se afirmó en ese brazo, en las vueltas de un tango. Cómo sintió ese smoking el latir de mi corazón apresurado por las emociones del primer beso. Separarme de él sería como si me arrancasen un pedazo de vida. Pero che, no, querido, nunca me separaré de él. A continuación, Carlos recita con esa prenda entre sus manos el estribillo del tango Viejo Smoking, mientras en off entra la orquesta de Canaro que lo acompaña en el resto del tango. En escena solo aparece Gardel. Los músicos están detrás de cámara, rodeándolo. Morera los había acomodado por la acústica y la estridencia del instrumento, y en su interpretación Gardel debía hacer determinados gestos, como tomar un pañuelo o apretar el puño. Así el espectador veía a Gardel en personaje. De este modo, a diferencia de los demás cortos filmados en 1930, las características de la versión filmada de Viejo Smoking eran las de un fragmento de una película musical. Carlitos y la tele. Si le faltase algo a Viejo Smoking para ser especial, basta decir que proveyó las imágenes para una de las primeras transmisiones experimentales de televisión hechas en la Argentina. Los intentos de transmisión de imágenes a distancia iniciados en el siglo XIX comenzaban a tener cierto asidero. En 1925, el escocés John Longibard transmitió la imagen de la cabeza de un maniquí y 3 años después registró la primera señal de larga distancia recibida a unos 700 kilómetros de donde fue emitida. A partir de entonces, la experimentación siguió avanzando hasta que en noviembre de 1936 la BBC británica registró la primera transmisión pública regular. En la Argentina, la señal radiofónica LR4 Splendid fue una de las primeras interesadas en la investigación de lo que prometía ser un nuevo medio. En 1931 comenzaron las primeras pruebas. El semanario Radio Revista publicó incluso unas instrucciones para construir un receptor. Poco después, la misma publicación señalaba: las transmisiones que venimos realizando desde el mes de enero por intermedio de LR4 Radio Splendid se van perfeccionando día a día. Las primeras recepciones de imágenes de siluetas, de letras y signos son ya una cosa fácil para la mayoría de los aficionados que han construido un receptor experimental de acuerdo a las indicaciones que se han publicado en los últimos números de Radio Revista. Actualmente se ha despertado un interés mayor a raíz de que hemos realizado desde el mes pasado las transmisiones de películas de cine de siluetas animadas. La nota del número de colección de la revista La Maga comenta:
Las imágenes de Gardel, extraídas de un corto filmado en 1930 por Eduardo Morera, se transmitieron el 8 de agosto de 1931 y correspondieron al tango Viejo Smoking. 3 días después, el aficionado Juan Zubalet envió el telegrama que confirma la recepción de las imágenes, mayoría de tiempo sileta, medio busto de frente, muy detallado los ojos, cabello. Espero éxito esta noche, diga si transmitido algo más, Juan Zualet, CP 10F, Curuzú, Cuaitiá, provincia de Corrientes. También en las transmisiones televisivas en nuestro país, la figura de Gardel, aún sin habérselo propuesto, resultaba pionera. Mezclado con Stravinsky, Niza, París-Niza. Es muy probable que Gardel sintiese que había tocado el techo en lo concerniente a su carrera de cantor. Su expectativa estaba cada vez más puesta en la pantalla grande, en lo posible en Hollywood, donde podría codearse con las grandes estrellas del celuloide e instalar definitivamente su figura a nivel internacional. Para eso, Francia era la primera escala. El 6 de noviembre de 1930, poco antes de su cumpleaños número 40, Gardel, Aguilar, Barbieri y Riverol desembarcaron del Conde Rosso en Niza. Desde allí continuaron por tren y 20 días después de zarpar del Plata se presentaban en el Empire. Esta vez sí el parisino de la avenida Benjamin 50, donde actuaron hasta el 8 de enero de 1931. Uno de los financistas de ese teatro era un personaje dado a todo tipo de placeres y excesos, conocido como Serge Alexander, que se declaraba propietario de grandes industrias. Daba grandes fiestas en su mansión parisina y convocaba para lucirse a los artistas que trabajaban en su teatro, pero frecuentemente ocurría que las chicas de la compañía preferían salir con Gardel y su barra argentina y faltaban a la cita con el patrón Alexander, y se ofendió este mismo y les bloqueó la entrada al Empire. Según contaba Manuel Sofovich, cuando llegaron al teatro Gardel y sus amigos, el portero los frenó en seco y les dijo: «El señor Gardel puede pasar, pero los señores argentinos no». «¿Cómo que no?», dijo Carlitos. «Es una orden del señor Alexander». «Ajá, bueno, decirle al señor Alexander ese que yo también soy argentino y que donde no entran los muchachos, no entro yo. ¿Estamos?». Pocos días después, el mundo se asombraría al conocer la verdadera identidad del señor Alexander. Era nada menos que el rumano Alexander Stravinsky, el autor de La estafa del siglo, mencionado por Discépolo en el tango Cambalache. Mezclado con Stravinsky va Don Bosco y La Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carneri y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los Cambalaches se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia junto a un calefón. La temporada invernal en la Riviera Francesa seguía trayendo aristócratas y bon vivants no muy afectados por la miseria que la crisis mundial venía descargando sobre millones de personas. Niza seguía siendo la reina de la Costa Azul y Gardel y sus guitarristas fueron contratados para actuar en su lujoso Palacio del Mediterráneo, uno de los casinos más opulentos del mundo. Además de las mesas de juego donde miembros de la realeza y las altas burguesías europeas podían patinarse en una velada, lo equivalente a meses de los ingresos de una familia común y corriente, el palacio ofrecía espectáculos de alto nivel, como la orquesta del rey del jazz Caliquian Gregor, de resonante éxito en Francia en ese momento. Gardel invitó a Caliquian a venir a Buenos Aires a actuar. Gregor, además de acompañar a Gardel en algunas grabaciones, se convertiría en su defensor ante las críticas y un gran amigo. Poco después, recordaría así aquella temporada en la Costa Azul. Niza es para mí el paraíso bíblico. Creo que debe serlo también para Carlitos, porque allí realizó la más olímpica de sus hazañas, conquistar por asalto el ambiente más hermético y sui generis de toda Francia, aquella sociedad selecta y cosmopolita de la Costa Azul, accesible solo a contadísimas excepciones,
tuvo para Gardel una acogida cordial e inolvidable. Actuar en un casino de la categoría del Palacio del Mediterráneo creo que debe colmar la aspiración de cualquier artista que se estime. Allí se consagran y se derrumban ídolos. En unos meses después de la actuación en el Palacio del Mediterráneo, Gardel interpretó algunas canciones francesas que, según Caliquian, le ganaron grandes ovaciones. Este gesto, que era en él una caballeresca manera de retribuir distinciones, no pasó desapercibido para aquellas gentes, y, a partir de entonces, Francia ha ganado un nuevo y calificado cultor de sus canciones y la Argentina un exponente digno que va sembrando por la vieja Europa el espíritu de la patria lejana.